que ver con lo que hoy vamos a hablar. Aviva el Espíritu de Dios que está en ti. Y entonces, lo que nos está diciendo acá, la idea es que naturalmente todos tenemos el Espíritu de Dios, pero algo pasa, algo sucede. Y me gustó este ejemplo porque allí está el fuego, pero es necesario avivarlo, si no, se apaga. Entonces, me dio una muy buena idea este señor en esta foto, porque yo siempre es como con una tapa de olla cuando vamos a los paseos, ¿no? Y hágale ahí con esa tapa de olla. Y ahora me doy cuenta que uno puede llevar como un tubo o algo así y entra directo el aire donde es. Y se aviva el fuego. Entonces, esa es la recomendación de Pablo ¿a quién? A Timoteo. Muy bien, entonces vamos a leer un poquito acerca de Timoteo y de lo que le dijo Pablo. En el versículo 6 de 2 de Timoteo 1, Pablo le dice: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, esa es la primera versión. ¿Qué versión es esa? Dice ahí la Nueva Versión Internacional. Y la Reina Valera dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo creo que ya se lo saben, ¿verdad? ¿Ya se lo saben el versículo? No, tranquilo, no se preocupen. Pero de pronto al final nos lo sepamos. ¿Y dónde estaba Pablo cuando le escribe estas cosas a Timoteo? Leímos, Paulinita nos estuvo leyendo que con claridad Pablo estaba en la cárcel, y le hace esta recomendación a Timoteo. ¿Por qué? ¿Por qué razón le hará esas recomendaciones Pablo a Timoteo? ¿Será porque Timoteo estaba en alguna situación de pecado o estaba mal? ¿Qué creen? ¿Era porque estaba en algún pecado? Parece que no necesariamente, pero sí estaba pasando algo en la vida de Timoteo. Y eso tiene que ver con nosotros, porque nosotros no necesariamente es que estemos a veces haciendo cosas indebidas, pero al mismo tiempo hay algo que no estamos haciendo. Hay algo que estamos dejando de hacer. Y el mensaje es para nosotros también, que somos, digamos, buenas personas, como lo era Timoteo. Nadie nos puede de pronto acusar de algo mal, pero al mismo tiempo, si estuviera Pablo, nos llamaría la atención en algunas cosas, porque no es solamente que no hagamos malas cosas, sino que es necesario que hagamos lo que tenemos que hacer como cristianos. Entonces a eso se refiere avivar el fuego del Espíritu. No necesariamente que estemos en pecado, pero que hagamos cosas que necesitamos estar haciendo. Recordemos un poquito de la vida de Timoteo. Timoteo era un muchacho, era un joven. No sabemos cuántos años exactamente tenía en este momento, en el año 66, que es más o menos cuando Pablo le escribe, pero había pasado muy buenos años con el apóstol Pablo, acompañándolo. La mamá de Timoteo se llamaba Eunice. La abuela, ¿cómo se llamaba? Loida. Ambas eran judías convertidas al cristianismo. Ambas eran judías convertidas al cristianismo, pero Eunice, por alguna razón, se había casado con un griego, y muy posiblemente este hombre no era circuncidado, no estaba con toda la idea del pacto que había con Israel, y posiblemente no era creyente, es decir, que él era una persona alejada del conocimiento de Dios, aunque no se dice nada malo de él, pero era un papá como alejado de todo lo que estaba pasando en la vida religiosa de Timoteo. Las que tenían el conocimiento de Dios y que conocían las Escrituras bien, eran mujeres que conocían las Escrituras, eran la mamá y la abuela. Y la mamá y la abuela le enseñaron las Escrituras desde bebé a Timoteo.
Timoteo creció conociendo las Escrituras. Nació en Listra, en una de las ciudades donde Pablo fundó iglesias en sus viajes misioneros. Nació en Listra, y una de las cosas bonitas que dice la Biblia de Timoteo es que este muchacho desde niño, algo pasó desde niño. Y yo siempre he tenido la idea de que hay tendencias en las personas, que Dios tiene un llamado a las personas desde niños. Muchas veces se nota eso desde muy temprana edad. Y este niño Timoteo, todo el mundo en la congregación decía, este niño, hay algo en él, algo especial. Dios está trabajando con este niño. Y todo el mundo daba testimonio de este muchacho. Y Timoteo creció con buena opinión dentro de la iglesia. Los hermanos, todo el mundo decía de Timoteo buenas cosas. Este niño es un niño que Dios está haciendo una obra con él y Dios lo tiene para grandes cosas. ¿Han oído eso a veces? Que uno ve como que hay en los niños ciertas actitudes y uno dice, qué bonito, es un niño que tiene una actitud linda, ¿no? A veces suceden tragedias en las vidas de los muchachos y los cambia totalmente de dirección en su vida, pero yo digo que Dios los retoma, los trae otra vez y usa esa experiencia muchas veces para sus propósitos. El asunto es que Timoteo tenía buena opinión en la gente de la iglesia, y cuando Pablo nos cuenta Hechos 16, en la historia de cómo fue llamado, Pablo llegó a Listra, vio a este muchacho, no sabemos cuántos años tenía, de pronto unos 16, 17, 18 años tendría, parece que era joven, digamos máximo unos 20 años, tenía unos 20 años, posiblemente, porque la familia lo dejó irse. Pablo le dijo a Timoteo, ¿te gustaría venir con nosotros? Pablo estaba con Silas y posiblemente con Lucas, fundando iglesias, era un misionero, y seguramente le preguntó al muchacho si quería acompañarlos en estos viajes. Y tal vez el muchacho dijo, wow, ¿no? Eso es como ir hoy para Canadá, Estados Unidos y Europa, ¿cierto? Sin la violencia que hay, ¿no? Y conocer lugares, y me imagino que Timoteo dijo, qué experiencia tan fantástica, yo voy, claro que sí, lo acompaño, y se fue con Pablo, y él, Timoteo, fue una persona, un testigo presencial de las obras de Dios a través de Pablo. Timoteo oyó la predicación de Pablo, el estilo de Pablo, cómo Pablo hablaba en las iglesias, en los lugares, cómo las personas se convertían y cómo llegaban a la iglesia. Timoteo fue una persona que pasó años con Pablo acompañándolo y viendo de primera mano la obra de Dios en la vida de Pablo, la obra de Dios en el desarrollo de la iglesia, en todo este mundo gentil donde Pablo se estaba moviendo. Así que Timoteo era una persona que tenía el conocimiento del obrar de Dios a través de un evangelista como Pablo. Y vio los sufrimientos de Pablo, las dificultades, oyó su doctrina, supo de las persecuciones que tuvo que sufrir Pablo, los milagros, su conducta, y llegó a ser un colaborador fiel, es decir, una persona que tuvo cariño con Pablo y Pablo igual con él, y Pablo dijo que era como un hijo para él, que era una persona en la que tenía muchísima confianza, una persona que definitivamente Dios estaba usando. Dios estaba en la vida de Timoteo, y Pablo le encargó, a medida que él fue creciendo y fue madurando, le encargó muchas misiones para ir a visitar iglesias que Pablo por alguna razón no podía ir o no tenía el tiempo, lo que fuera. Él enviaba a Timoteo para oír de lo que estaba pasando en las congregaciones. No es como hoy que uno simplemente toma el computador, lo prende y Skype, y en Skype uno se entera de todo, ¿no? Yo estoy muy contento con Skype, reuniéndome con los hermanos de Latinoamérica. Nos estamos reuniendo cada 15 días estudiando CIPEP, ¿no? Y es tan fácil, qué fantástico tener una herramienta como Skype, que hoy uno no necesita ir a algún lugar, pasar meses para llegar a algún lugar. Ya no es así, ya se puede uno comunicar por Skype o por Messenger o por cualquiera de estas formas de comunicación actual. En ese tiempo no, había que viajar días y días y días, meses incluso, para ir a visitar una congregación, y Pablo no podía estar en todas partes.
Así que le dijo: Timoteo, tú me ayudas. Y lo enviaba a muchas de las congregaciones para motivar las congregaciones, para saber cómo estaban, para arreglar problemas, para llevar mensajes, para llevar escritos. Pablo tomó a Timoteo como una persona de muchísima confianza, en el que él podía estar seguro. Y en Filipenses 2:19 tenemos un ejemplo de esa confianza que Pablo tenía en Timoteo. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, yo espero que cuando Timoteo vuelva me traiga esas seguramente muy buenas noticias de lo que está pasando entre los filipenses. Y estoy seguro que él va a traer esas buenas noticias. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué habla esto de Timoteo? ¿Qué dice esto de Timoteo? Que era una persona enfocada en servir a los demás. No era una persona enfocada en él mismo. No estaba siempre él pensando en él mismo. Era una persona que tenía un genuino interés en otras personas. Era una persona que estaba interesado en todos los miembros de la iglesia. Y yo tengo ejemplos. Tengo mi mentor, al señor Fleming. Yo lo admiro muchísimo porque él tiene una memoria impresionante. El sábado se unió precisamente a la conversación que estábamos teniendo con todos los de Latinoamérica y quiso entrar un momentico en la conversación, unos segundos, porque él tenía cosas que hacer. Y el asunto es que me sorprendió que él conoce los nombres de todos los que estábamos reunidos y de los hermanos en las iglesias que hace mucho tiempo que él no va a visitarlos personalmente, pero se acordó de la esposa de tal y del hijo de tal y del nieto y del niño y yo decía: wow, qué memoria. Y ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que muchas veces uno tiene memoria cuando uno se interesa en las personas. Cuando uno quiere interesarse en las personas, uno se acuerda de los nombres de las personas. Cuando uno no se interesa mucho en la gente, nunca sabe los nombres de nadie. Y yo he estado haciendo un esfuerzo enorme por aprenderme nombres de las personas. Fallo muchas veces, pero me concentro y me doy cuenta que las personas que conocen los nombres de otras personas han hecho un esfuerzo especial para conocer los nombres de los demás. Y me preocupo y a veces le digo yo a Paulita: mami, acuerda de tal persona, por favor le pides el nombre. Yo quiero saber el nombre de esa persona para saludarlo por su nombre, porque es algo que debe ser así. Tenemos que estar preocupados, interesados en las personas, y una manera inicial de mostrar interés en alguien es conocer su nombre, conocer cómo se llama. Pero a veces llegamos: hola, sí, ¿qué hubo? Sí, ¿cómo es que se llama? Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. El asunto es que Timoteo era una persona que sinceramente, no era un adulador, no era una persona superficial, sino que real y sinceramente se interesaba en los demás. Y Pablo veía eso. ¿Y de dónde viene ese interés por los demás si no es de Dios? Un interés por el bienestar, por saber cómo está, por orar por las necesidades de los demás. Ese era Timoteo. Era una persona que vivía interesado sinceramente por los demás. Porque todos buscan lo suyo propio, dice Pablo. Así que Pablo dice: este muchacho es muy distinto a los demás, porque todos los demás viven buscando su propio beneficio, su propia condición, su propio estrellato o cualquier cosa de esas. No sé cómo explicarlo, pero muchas personas, decía Pablo, viven alrededor de sí mismos. Su vida gira alrededor de ellos, solamente ellos y lo que ellos hacen. Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces lo que está implicando aquí es que Timoteo era una persona que no andaba en este mundo de solo para él, yo, sino era una persona que estaba interesado en los demás y en Cristo Jesús y cómo Cristo estaba viviendo en la vida de otras personas y cómo ayudar a otras personas a encontrar a Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él,
¿Qué dice Pablo de Timoteo? Tenía unos valores, unas cualidades especiales que la gente conocía. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. En ese tiempo los hijos, tal vez algo distinto, ¿no? Tal vez había ese respeto por su papá, por el padre. Hoy no tenemos mucho de eso, ha cambiado la sociedad, pero cuando Pablo habla de que este muchacho servía como padre a hijo, es una manera de exaltarlo y de decirle de ese respeto que había siempre de Timoteo hacia Pablo y de ese afecto especial que Pablo tenía hacia Timoteo. Entonces vemos que Timoteo no era una persona que andaba en pecado, ¿o sí? No, traía una tendencia desde niño de servicio, de interés por las personas y de una vida centrada en Cristo. Pero llegó este año, más o menos años 60, 66, cuando Pablo escribe, y subió en el gobierno romano un emperador nefasto para la iglesia, un emperador que persiguió a la iglesia y se llamaba Nerón. Y este hombre, por una razón seguramente espiritual, claro, comenzó a perseguir la iglesia y capturó a Pablo y lo metió en la cárcel, y Pablo estaba en la cárcel en Roma. Y Pablo sabía que eso era algo injusto naturalmente, pero era parte del precio que él tenía que pagar por su amor a Cristo. Estaba falsamente acusado y estaba en el camino hacia la pena de muerte que Nerón había impuesto. Y Pablo está diciendo allí, leyendo lo que leímos acá en lo que Paulinita leyó, que él sabe que sus días están contados, que todo indica que ya no va a poder salir de esa cárcel. Es la segunda vez que está preso en la cárcel en Roma, y él ve que sus días están cerca para su muerte, y entonces escribe a Timoteo y le delega una cantidad de cosas impresionantes como las siguientes. Pablo está encarcelado por Nerón en Roma con sentencia de muerte, y están ahí las escrituras, no las voy a leer, muy largas tal vez. Hay persecución, vamos, o de pronto ustedes están ahí en Primera de Timoteo, ¿verdad? En el versículo 12, segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo ha sido perseguido, la iglesia está siendo perseguida, y Pablo dice: en este sistema de cosas, todos los que quieran servir a Cristo van a ser perseguidos. Dura cosa era ser cristiano en ese tiempo, ¿verdad? ¿Se puede decir lo mismo de hoy? No, hoy, ¿cuándo decimos que vamos a ser perseguidos? Algunos, porque no les dan la sopa a tiempo, dirán: ay, me persiguieron esta mañana en el desayuno, en el almuerzo. Eso no es persecución, ¿verdad? Eso es otra cosa. Algunas personas sufren demasiado con cosas muy pequeñas. Realmente nosotros vivimos en el mejor tiempo del mundo. No que no haya habido problemas en nuestro país, los hay todo el tiempo, pero yo creo que yo, mirándolos a todos, pienso que todos nosotros vivimos muy libres de persecución. Tenemos esa bendición de no estar siendo perseguidos. Pero Pablo ve que eso está pasando en toda la iglesia, y que todo aquel que crea en Cristo tiene esa posibilidad de ser perseguido. Habían falsos maestros. Capítulo 3 también dice el carácter de los hombres en los postreros días, pero en Primera de Timoteo también nos habla de esos falsos maestros. Se habían introducido en la iglesia. Era una sociedad muy compleja, mismo capítulo 3, hombres amadores de sí mismos. Era una sociedad difícil, habían muchas herejías, habían enseñanzas falsas, capítulo 4, donde dice: te encarezco, le dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así que había personas que se estaban metiendo en la iglesia con ideas equivocadas y locuras, con deseos de dinero, con deseos de poder, gente que no amaba realmente a Cristo ni amaba a las personas,
con un espíritu distinto, y se estaban metiendo en la iglesia y estaban hablando de Cristo, pero estaban guiando equivocadamente hacia doctrinas falsas a la iglesia. Y era muy difícil luchar con esta gente, porque en 1 Corintios Pablo dice que estas personas eran los superapóstoles. 2 Corintios más bien, capítulo 10, 11, eran personas que se hacían y se presentaban como grandes apóstoles, y la gente los estaba siguiendo. La gente estaba siguiendo a estos hombres porque hablaban duro y eran impactantes en sus maneras de predicar y hacer cosas, y la gente decía, uy, este hombre es el poder de la unción. Y Pablo decía, no, cuidado, son falsos apóstoles, pero la gente los estaba siguiendo. Y Timoteo sabía de esto, de lo que estaba pasando. Además, Timoteo nos dice, 1 Timoteo 5:23, tenía problemas de salud. Era una persona joven, pero algo pasaba con su salud. Problemas de estómago, dicen, no las escrituras. Y Pablo le dice que tome algo de vino, un poquito de vino. No es malo tomar vino, miren. Pablo le dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Por qué el vino? Porque el vino tiene propiedades antibacterianas, cura, limpia. Hay uno que es el Cabernet Sauvignon especialmente, y vi esto una vez en Madrid, me acuerdo muy bien. Las señoras de la iglesia le echaban, servían el agua y luego le ponían vino. Yo decía, dañar el vinito así. Pero es que es una práctica que tiene mucha gente para mantener su estómago bien, funcionando bien. Así que Pablo le dice a Timoteo que use un poco de vino por sus frecuentes enfermedades. Tal vez vivía con el NH1, ¿cómo es que se llama? La gripa que nos da de vez en cuando. El H1N1. Y Pablo le dice, toma un poquito de vino con agua, ¿no? Muy bien, así que él tenía problemas de salud. Y otra cosa, que era joven y mucha gente no lo respetaba porque era joven. Había, como siempre en la iglesia, hay personas críticas que son fuertísimas, y le habían hecho saber a Pablo y le habían hecho saber a Timoteo que no estaban de acuerdo con que Pablo le diera tanta autoridad a un muchacho. Y entonces, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, a ver si lo leemos aquí. 1 Timoteo 4, 12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Entonces, Pablo dice, no te preocupes por esas críticas, Timoteo. Tú responde a esas críticas, ¿con qué? ¿Cómo le dice? Con ejemplo, con buena palabra, con conducta, con amor, con espíritu, con fe y con una limpieza de corazón. Así tú respondes y callas la boca de los críticos que dicen que tú eres muy joven, porque había personas que lo criticaban. Así que todas estas cosas están pasando, y Pablo ahora, en medio de toda esta situación de persecución, de juventud que él tiene, de sus problemas de salud, de los falsos maestros que se están metiendo a la iglesia, Pablo le dice nada más y nada menos que él es su sucesor. Le quiere decir eso, más o menos. Le dice, mira, Timoteo, Dios te ha preparado a ti para ser el sucesor mío, y tú te vas a encargar de las iglesias. Y Timoteo dijo, claro, sí, ahí mismo. ¿Sí? ¿Qué dijo Timoteo? Dijo, no, esto es demasiado para mí, yo no puedo. Yo soy joven, esta gente que está metiéndose a la iglesia son gente poderosísima. ¿Yo cómo voy a luchar contra toda esta gente? Nerón está persiguiendo a todo el mundo, estoy mal de salud. Y estaba sacando todas las excusas, tal vez no lo había dicho, pero en su corazón estaba dándole vuelta al pensamiento, y Pablo se dio cuenta. Pero no era el primero que estaba en esta actitud. Pablo le está diciendo, mira, tú te vas a encargar de las iglesias, y no solamente eso, sino que tú, Timoteo, tienes que estar dispuesto a pasar el dolor y el sufrimiento que has visto en mí, y a sufrir las penalidades que yo he sufrido, y si es necesario, venir a la cárcel
Tú tienes que estar dispuesto y si es necesario dar tu vida, debes darla. ¡Wow! El pobre Timoteo dijo, no, espere, yo no puedo, no soy capaz de eso. Y uno dice, bueno, pero este Timoteo, ¿qué le pasa? No, podría uno juzgarlo, pero no es el único hombre que haya tenido esa dificultad de sentir que era demasiado para él. Muchos cristianos, igual que Timoteo, a veces se sienten que es demasiado para ellos lo que exige el camino cristiano. Y muchas personas dicen, pero espérate, es que tengo que ser buen hijo, tengo que ser buen padre, tengo que ser buen ciudadano, es que además tengo que ser buen esposo y tengo que ser buena esposa, tengo que diezmar, tengo que ser buen empleador, tengo que ser buen empleado. En todas partes me exigen y las personas, los cristianos, llegan a puntos en que a veces no pueden más. Y algunos, ¿saben qué? Explotan, tiran la toalla, dicen es demasiado, no aguanto, quiero mi libertad, yo no quiero ser cristiano más, yo quiero pasarla bueno. Y pasarla bueno es olvidarse de todo ese caminar con Dios y hacer cosas que les dé paz. Supuestamente eso les va a dar alegría, ¿cierto? Supuestamente. Y no quieren asumir las responsabilidades de ser cristiano. O algunos son cristianos pero dicen, y naturalmente están ahí, tienen el Espíritu de Dios, tienen ese don de Dios en ellos porque fueron bautizados, pero dicen no me empujen, no, tranquilo, no ponga carga sobre mí, yo no quiero venir, yo no quiero participar, yo quiero estar tranquilo, yo no me quiero involucrar, yo no quiero responsabilidad de nada, no quieren ninguna responsabilidad, no quieren participar de nada, ni quieren exigirse en nada, quieren ser cristianos light. Light, es decir, un cristianismo liviano, suave, un cristianismo coach, es decir, como ir en carro primera, whisky bien atendido, cierto, personas que le traen, le sirven, le dan, todo bien, usted es cristiano y el Señor me da carro, casa, beca, y todo es chévere, y todo fluye, y riqueza, y todo. Ese es el cristianismo de hoy, el cristianismo light. Y las escrituras nos dicen que ese no es. Eso es lo que quisiera la gente, y eso es lo que se le ofrece muchas veces a la gente, pero el Señor Jesucristo nos dice que el cristianismo es toma tu cruz, y la gente dice, no, yo no quiero eso, yo no deseo eso, es demasiado para mí, me exigen demasiado, quieren que yo sea buen esposo, que jartera, no. Ay, y que además mi bolsillo que dé y que apoye, que sirva y que venga y que traiga otros y que haga pequeños grupos y que tengo que enseñar. No pongan esa carga sobre mí. Entonces no estamos hablando de algo raro, estamos hablando de algo real. Y estamos hablando de que Timoteo, ante semejante responsabilidad que era mucho más que lo que nosotros podamos sobrellevar realmente, Timoteo dijo, no puedo, es demasiado para mí. Y no fue el primero, porque hay otros ejemplos en las escrituras que Dios llamó personas y dijeron, es demasiado para mí. Y el primero de esos que nos acordamos es Moisés, ¿verdad? Dios le dijo, Moisés, ven, te voy a enviar. Y saben que hay como dos capítulos, no sé cuáles son, pero me acuerdo que son dos, en Éxodo, donde Dios habla con Moisés, creo que es Éxodo 4 y 5 tal vez, ¿sí? Lo podemos mirar, al menos el título, solo para recordar. Éxodo, creo que es el 4 y 5 me parece, que Dios es un diálogo con Moisés. Sí, es 3-4, es el 3 y el 4, donde dice llamamiento de Moisés, el llamamiento de Moisés. Dios comienza en este diálogo con Moisés a decirle, Moisés, quiero que vayas, hables con el faraón y le digas al faraón que libere mi pueblo. Y comienza todo este diálogo de Dios con Moisés, y Moisés le dice, Señor, Señor, yo no soy bueno de palabra, yo no soy bueno para hablar, Señor. No te preocupes, Señor, y
y si me pregunta quién eres tú, ¿yo qué digo? Le dices que el yo soy te envía. Y si no me creen, ¿yo qué hago? ¿Sí? Es un estar ahí como que no quiero ir. Ya lo último, ya cuando Dios o uno cree que ya Moisés va a decir, bueno, está bien, yo voy, le dice Moisés a Dios, Señor, ¿por qué no envías otro? Porque envía a alguien más, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Así que es que a veces la responsabilidad nos hace poner una circunstancia que no queremos ir. Y Moisés fue uno de ellos, no quería ir. Al final fue. Otro que no quería ir, que salió corriendo, fue Elías, ¿cierto? Hizo un milagro inmenso y después corrió y corrió y corrió porque una mujer lo iba a matar, ¿cierto? Esa muchacha terrible se llamaba ¿cómo? Jezabel le dijo, te voy a matar, y este hombre mismo, corra hermano, corra, y corrió yo no sé cuántos días corriendo, y Dios llegó allá donde él estaba, se había escondido, y le dijo a Elías, Elías, ¿qué hubo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hace aquí? Y el Elías, ay no, yo no quiero nada, no me pide, yo no quiero nada que ver, nada que ver. Y Dios tan lindo, tan tierno, le dio de comer, mandó animalitos que le traían cosas, y cuando ya había dormido, había descansado, le dijo, levántate Elías, porque tienes una misión. Dios no nos deja, cuando Él tiene una misión, para nosotros no nos deja, nos persigue. Y levantó a Elías y Elías tuvo que ir. Pero otro que salió corriendo, ¿quién fue? Jonás, porque Dios le dijo, Jonás, ven para acá, te voy a enviar a una misión. Y Jonás dijo, ¿una qué? ¿Una qué? Una misión. Nos vemos, Señor, hasta luego. Guáquete y corra, mijo. Y por allá se tiró en el agua y un pez abrió la boca y un milagro, ¿no? Estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Y luego lo devolvió y le tocó ir al Jonás. Le tocó ir. Y a lo último, cuando no se cumplió lo que él dijo, estaba bravo. Y yo por eso no quería venir. Tú dijiste que ibas a destruir toda esta gente y no destruiste a nadie. Ah, no, yo no juego así. Y entonces así somos nosotros. Y el último es Pedro, ¿no? Pedro, después de una predicación de Jesús, había oído todo. Y cuando Jesús como que lo miró y Pedro dijo, esto tiene que ver conmigo, dijo el Señor, no, conmigo no te metas. Yo soy pecador, tú no te sabes, no te imaginas lo malo que soy. No te metas conmigo. Déjame en paz, déjame tranquilo, yo no quiero nada que ver con tus planes. Y el Señor le dijo, Pedro, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Así que la gracia de Dios nos persigue, no podemos escapar. Pero muchos dijeron, no quiero ir. Y Timoteo fue uno de ellos, llegó ese momento crítico. Pablo, yo te respeto muchísimo, te quiero mucho, yo sé todo lo que tú has hecho y lo que Dios ha hecho contigo, pero no, yo no quiero ir, yo no deseo ir, es muy difícil para mí. Se sentía así el pobre Timoteo, ¿verdad? Como diciendo, esto es demasiado para mí. Y a veces nos sentimos los cristianos igual, es demasiado para mí, pero les tengo buenas noticias. Dios los va a perseguir y no los va a dejar en paz hasta que Él no logre lo que Él ha comenzado a hacer en su vida. Y hasta que Dios no haga con ustedes lo que Él quiere hacer, no los va a soltar, porque ya los llamó y ya fueron impuestas las manos sobre ustedes y ustedes tienen el Espíritu de Dios. Entonces el mensaje de Pablo a Timoteo fue, Timoteo, tú sí puedes porque Dios está en ti. Tú sí puedes porque Dios está contigo. Y ese también es el mensaje para nosotros. Sí podemos, sí podemos. El mensaje para el cristiano no es fácil. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Es un mensaje de dificultad, de cruz, de sacrificio. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. No, eso es como el novio, ¿cierto? El novio, por eso estábamos hablando con mi hijo esta mañana, creo que fue. Estábamos hablando del novio. No vio nada. No vio nada. Entonces, mientras que uno es novio,
todo es ya. Lindísimo, ¿cierto? Pero los que somos casados sabemos, es difícil. Se requiere carácter, se requiere someterse, se requiere uno agachar la cabeza, decir sí, mi amor, ¿sí? Y estar ahí, y control, y dominio propio, y fidelidad, dedicación y entrega, ¿cierto? Ese es el matrimonio. Y es igual el llamado de Dios, no es fácil, no es fácil. Nadie dijo que es fácil, y no, Dios no nos promete que es fácil, sino que iba a ser un camino de cruz. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, Dios no te llamó a nada fácil, pero ¿sabes qué? No se trata de ti, porque se trata es de Dios. No se trata de tu capacidad, se trata es solo de fe. Se trata es que tú pongas tu fe en quien te llamó. No se trata de ti, de tu poder. Tú no eres capaz. Tú ciertamente no puedes. Humanamente no puedes. Ninguno de nosotros humanamente podemos. Es imposible. No podría ser. No podría ser. Y cuando yo miro mi vida, en todos los años que he estado en la iglesia, yo llegué como en el año, fui bautizado en 1975. Y cuando yo miro hacia atrás en mi vida, yo digo, la única manera que explica mi vida es que Dios ha estado en mí. Porque si no hubiera estado en mí, no se hubieran dado tantas cosas que hay en mi vida. Y no hubiera podido yo caminar el camino que he caminado. Entonces Dios sí lo hace, Él es el que lo hace. Y no se trata de uno, sino se trata de fe, no de nuestra capacidad. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. En Timoteo 1:6 dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y ese es el primer paso, reconocer que ¿quién mora en nosotros? Dios, Dios. Y aquí me gustaría que hiciéramos ese ejercicio, ¿no? Que tomáramos 2, 3 segunditos y dijéramos, Señor, tú moras en mí. Tú moras en mí. ¿Lo creen? ¿Creen que Dios mora en ustedes? Y si no es así, si ustedes no lo creen, necesitan una renovación de su compromiso o de, o de su bautismo o del momento en que ustedes llegaron a los pies de Cristo y pidieron ser bautizados y que oficialmente, digámoslo oficialmente, porque antes el Espíritu de Dios estaba en su vida, pero oficialmente fueron bautizados y ustedes necesitan repasar ese momento porque ¿quién los llevó a ese momento? No fue hombre alguno, no fue su denominación, no fue su pastor, no fue nadie humano, fue Dios. Y usted puede decir, no, es que yo me bauticé en una iglesia que era una secta. No, usted no se bautizó en ninguna secta. Usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su bautismo es válido. Así haya sido el pastor, un pastor que hubiera estado en pecado, el que lo bautizó. Porque quien lo bautizó no fue un hombre, sino fue ¿quién? Dios mismo. Dios lo llamó. Dios fue el que a usted lo llamó y lo trajo al momento del arrepentimiento. Y su relación no fue con un pastor, ni con una denominación, ni con una iglesia. Su relación es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese nombre usted fue bautizado. Y Dios dice que Él le dio su Espíritu. ¿Lo cree o no? Porque hay personas que tienen dudas. Hay personas que dicen, no, es que el pastor que me bautizó era un pastor terrible. Pero esto no se trata de quién te bautizó. El hombre que te bautizó es lo de menos. El hombre era un instrumento. Dios era el que te estaba llamando, Dios fue el que te llamó. Y si tu iglesia era una iglesia rara, lo que sea, que hoy dices, uy, no, qué iglesia, la locura, lo que sea, no fue la iglesia quien te bautizó. Fue Dios mismo quien te llamó. Y si no crees en eso y si tienes dudas todavía, entonces necesitas ser bautizado. Si duda de su bautismo, necesita ser bautizado. Pero yo les garantizo que en todos nosotros no fue el pastor quien nos bautizó,
fue Dios mismo quien nos llamó. Y los cambios que hubo en su vida no fueron cambios por el pastor o la iglesia, sino porque Dios está en ti. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, acuérdate, lo primero, lo más importante, lo fundamental, Dios está en ti. No se trata de ti, se trata de lo que Dios está haciendo en ti. Se trata de la obra de Dios en ti. Eso es lo primero que nosotros debemos entender, que es un don de Dios, que es la vida de Dios, que es la presencia de Dios, que es el Espíritu de Dios, es la vida de Él. Él nos ha sellado con su Espíritu. Y somos sus hijos. Y no hay poder humano que nos saque de esa condición. No hay nada que nos saque de la condición de ser hijos de Dios. Porque quien nos bautizó fue Él. Quien nos dio su Espíritu fue Él, no una persona. Muy bien. Y en Mateo, pues claro que es difícil. Mateo, este ejemplo es cuando el muchacho rico, el Señor le dijo que dejara todas sus riquezas y viniera y le siguiera. Y este muchacho miró sus riquezas y dijo, no es posible, tengo mucha plata. Tengo demasiada plata, no puedo dejar tanto dinero. Y entonces el Señor Jesucristo dijo, es más fácil que un camello pase por el agujerito de una aguja a que un rico entre en el reino. ¿Y por qué lo dijo así? Porque cuando un rico pone su esperanza en las riquezas, cuando una persona pone su esperanza en el mundo y no en Cristo, el único camino a la vida eterna es Cristo. Y si la persona no tiene esa esperanza y esa confianza en Cristo, no puede entrar, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. Y este muchacho rechazó el camino al Padre. Puso su esperanza en las riquezas. Toda persona que ponga esperanza en otras cosas que no es Cristo, no puede entrar al reino. No puede, es imposible. Y a ese reino entramos solamente a través de Cristo Jesús, la puerta estrecha. El ojal, el ¿qué? ¿Cómo se llama? El ojo de la aguja. Pero si me costó trabajo poner ese camello ahí, ¿oyó? El asunto es que los discípulos cuando oyeron que Cristo dijo eso, dijeron, uy, ¿y entonces quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y Cristo le respondió, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y entonces aquí nos deja claro que no se trata de nosotros. Para el hombre es imposible, para Dios es todo posible y se hace posible cuando nosotros creemos. Es por fe. Muy bien, entonces, dice, segunda de Timoteo dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ahora voy a correr un poquito más porque veo que el tiempo va más rápido que mi sermón. Mi sermón va despacio y el tiempo va rápido. Entonces, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Saben que temor es la condición más común del ser humano? El temor, el miedo. Pero el temor más grave, el temor más peligroso es el temor de dejarnos, digamos, de abandonarnos en las manos de Dios. Ese es el temor más grave, porque las personas no confían en Dios totalmente. Y más, esta imagen me gusta mucho porque es un niño que confía totalmente en su padre y se lanza a los brazos de su padre con la seguridad que su papá no lo va a dejar caer. Pero a veces nosotros nos sentimos así, nos sentimos en la vida como que aquí abajo hay un abismo tan inmenso, tan inmenso, tan inmenso. ¿Alguien le tiene miedo a las alturas? ¿Sí? Bueno, yo he estado en circunstancias impresionantes, de alturas impresionantes, precipicio acá, y yo pasando acá como en un caminito, digámoslo así, subiendo al monte Whitney en Estados Unidos, me acuerdo, les cuento mucho a mis hijos de esa experiencia. Eso fue impresionante. Y era tal vez unos 2,5 metros, tal vez 3 metros nomás de ese caminito. Pero hubo un muchacho valiente que pasó primero
y pasó con el lazo y lo amarró por allá a un árbol y luego todos pasamos. Pero esa sensación de por acá, allá abajo se veía un lago puro abajo y por acá donde uno se ruede, muerte, muerte, seguro, nos hubiéramos morido, como dicen, nos hubiéramos muerto ese día. Y así a veces tenemos miedo y la gente tiene miedo y uno de los miedos más terribles de la gente, porque es una lucha espiritual, el miedo más terrible es abandonarse a las manos, en las manos de Dios. Qué cosa tan increíble, cuando debiera ser lo más seguro que hay. Pero la gente le tiene miedo a abandonarse en las manos de Dios. Nos falta fe. Es un asunto de fe. Necesitamos abandonarnos en las manos de Dios. Y muchas veces en las Escrituras, algunos dicen que hasta 365 veces está temas relacionados con no tengas miedo. Escrituras que hablan de no tener miedo. Hay como 365. Dicen, ¿no? Algunos las han contado y han llegado hasta 150. Estaba mirando en internet y no han llegado a las 365, pero otros aseguran que sí hay todas esas escrituras en la Biblia. Primera de Timoteo entonces dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder. Ahora, la gente cree que el poder es para tirar al mundo entero al piso y esta idea del poder, ¿cierto? Esta es la idea del poder que hay en algunas iglesias, pero no, esa no es el poder. El poder del que Pablo está diciéndole y hablándole a Timoteo es predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, convence, enseña, mantente en la verdad, mantente centrado en la verdad, enseña la verdad. Enseña a Cristo el centro de tu predicación y lo tienes que hacer con poder. Y en Hechos 1:8, eso fue lo que Cristo les dijo: recibiréis poder, me seréis testigos en todas partes del mundo, donde vayan. No quiere decir aquí entonces que iban tumbando gente, no, iban predicando el evangelio. Entonces el poder es para hablar, como Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro habló? Y todas esas miles de personas se convirtieron. Ese es el poder que convierte personas a través de la exposición del evangelio, a través de explicar el evangelio. Y por eso Pedro mismo es el que escribe: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, es decir, con una actitud no de pegarle a la gente con la Biblia. No es así, no es agarrando a Biblia a la gente, usted cree, ¡pum! Y ¡pum! No es eso, no. El poder es la capacidad del que enseña, conociendo las Escrituras, de convencer, de traer a otros a Cristo Jesús a través de su conocimiento de las Escrituras, del conocimiento y de la relación personal que tiene uno con Dios. Ese es el primero. El segundo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. De amor es porque precisamente ese es el gran problema de las personas a veces, que predican por otras motivaciones, predican por otros deseos, pero Pablo le está diciendo a Timoteo: hazlo por amor. Es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que está en ti es un espíritu que predica por amor. No con condenación, no es un espíritu que está maldiciendo a la gente y enviando a todo el mundo al infierno y maldito. No, esa no es la predicación, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo que cuando le trajeron a esta mujer en pecado dijo: yo te perdono, ve y no peques más. Es una actitud distinta. Es con ese amor que él dice que Dios nos da su espíritu. Es un espíritu de amar como Cristo amó a los publicanos, los pecadores, los enfermos, los gentiles, los pobres. Es como debemos hacerlo, comenzando en nuestra casa, en nuestra familia. Esa es la manera como lo tenemos que hacer. El Señor Jesucristo fue increíble porque tuvo misericordia con todos esos pequeños, pero fue fuerte con aquellos que decían ser justos a sus propios ojos. Con esos fue duro. Muy bien, y el último es: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y me gustan estos ojos mirando esas galletas. Esa nena mirando esas galletas, es así como vemos el pecado a veces, ¿no? ¡Uy, qué chocolate, qué bombón! ¿Cierto? Entonces es como, entonces Pablo dice: pilas, Timoteo, mantente como estás. Y le da muchas instrucciones, no las alcanzamos a leer, pero dice:
ten dominio propio. Ese es el espíritu que Dios te ha dado, un espíritu de dominio propio. Y Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Increíble, dice la Escritura que una persona que se controla a sí mismo, como Paulinita, ¿se acuerdan del sermón del domingo pasado? ¿Cuál fue el sermón del domingo pasado? ¿Se acuerdan el tema? El poder de la palabra. Eso requiere dominio propio. Y dice que es tan fregado dominar la palabra que el que domine su lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Todo su cuerpo. Y Pablo dice dominio propio, control propio, para que las galletas se queden ahí. Sí, esas atracciones del mundo se queden ahí. Y nuestros ojitos no se vayan detrás de las galletas. Así que ese es el espíritu que Dios nos da. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo en resumidas cuentas, Timoteo, no te preocupes, no eres tú, es el Espíritu de Dios que está en ti. Porque el Espíritu de Dios es el que te dará el poder para predicar, es el que te dará el amor para amar y es el que te dará el dominio propio para no caer en los pecados del mundo. Y esa es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros. Él es el que nos da su Espíritu para predicar. Y por eso les he estado diciendo yo, esa parte en la iglesia que nosotros de alguna manera, a veces nosotros tenemos como, ay no molestemos tanto a las personas, no les digamos nada, no pobrecitos, están tan ocupados en sus cosas. Pero yo he dicho, Dios no nos llamó a un camino fácil, Dios nos dio una misión y tenemos que cumplirla. Y ustedes necesitan hacer espacio en su vida para cumplir esa misión. Y esa misión es que Dios nos ha llamado como testigos al mundo, pero testigos en amor, no testigos de romper y agarrar y pelear y matar y perseguir y maldecir. No. Es poder para sacar tiempo, ayudar a otras personas, orar por otras personas, bendecir a otras personas, enseñarles a otras personas. Y por eso queremos que ojalá en los hogares de ustedes hubieran pequeños grupos, al menos la familia comenzando, invitar a alguien, estudiar CIPEP. CIPEP es fantástico, es maravilloso, qué material tan fantástico, tan económico, que lo podemos estudiar. Qué bueno que en sus casas pudieran estar estudiando las escrituras y que sean personas que cumplen su misión. Dios nos llamó a ser testigos de Él y nos ha dado el poder. Y Él dice, yo te doy el poder, hazlo. Ay, Señor, es que hoy el partido y Colombia juega hoy, Señor. ¿Cierto? ¿O cuánto no nos ha pasado? ¿Cierto? No, hoy no nos reunamos el partido. Pero Dios nos dice, no, tú tienes una misión. Y yo te doy el poder, te doy el amor y te daré el dominio propio. Que Dios nos ayude a cumplir nuestra misión. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil y la tenemos que hacer, la tenemos que cumplir. Y Dios nos dice, tú puedes, porque no se trata de ti, se trata de mí en ti. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esto que tú nos dices, que tú nos motivas a través de las Escrituras, de todo lo que tú le dijiste a Timoteo a través de tu siervo Pablo, y que nos los dice a nosotros también, nos enseñas, nos dices que no necesariamente es que estemos haciendo algo malo, pero estamos dejando de hacer lo que es nuestra misión. Y nos motiva a todos como iglesia a que revisemos nuestros caminos y veamos cómo estamos haciendo las cosas, porque de pronto estamos demasiado acomodados, de pronto estamos demasiado lentos, de pronto tenemos como una especie de pereza espiritual y estamos muy cómodos disfrutando la vida y de las cosas materiales, y cuando se ponen algunas cargas sobre nosotros decimos, esto es demasiado para mí, me están exigiendo mucho, no quiero participar, no se metan conmigo, no me llamen a mi casa, no me digan nada. Y Señor, yo hoy y nosotros hoy reconocemos, Señor, que necesitamos hacer más en la labor que tú nos has mandado a hacer.
Y Señor, te pido por la iglesia y te pido por mis hermanos aquí, que tú los motives, que tú les hables, que tú les recuerdes que tú estás en ellos, que tu espíritu está en ellos y que ellos tienen de parte de ti el poder, el amor y el dominio propio para hacer tu obra, y que tú los dirijas a hacer esa obra, y que ojalá, Señor, comiencen en su propia casa, invitando personas con su propia familia, tal vez estudiando las escrituras una vez a la semana. No se requiere más, una vez a la semana que ellos se reúnan y que estudien las escrituras y que hablen del evangelio. Te lo pido a ti, Señor. Gracias por este tiempo, por tu presencia. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén. Amén.